Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy contamos con la presencia de Fran Briceño Fortique, asesor empresarial, expresidente de la Asociación Venezolana de Ejecutivos y fundador del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, donde todavía se desempeña en su condición de tesorero y miembro de la Junta Directiva de ese organismo. Con Fran vamos a hablar sobre el turismo, las posibilidades del futuro del turismo en Venezuela, porque él es un experto en esa materia. Bienvenido, Fran, a Enfoque. Gracias, Pedro. Fran, ¿por qué no nos hablas un poco sobre cómo ves tú las posibilidades del desarrollo del sector del turismo, de la actividad turística en Venezuela? Porque yo coincido contigo y con mucha gente que dice, bueno, Venezuela tiene de todo, Venezuela tiene las mejores playas, Venezuela tiene montañas, tiene llanos, tiene selva, tiene... ¿Qué no tenemos realmente para desarrollar una industria turística? Pero debido a la tradición de tener un bolívar sobrevaluado, de ser muy costoso venir a Venezuela, nunca nos preocupamos realmente por desarrollar un turismo en Venezuela, sino que los venezolanos hacemos turismo en el exterior. Pero eso ha cambiado y ahora yo creo que debe ser una prioridad absoluta desarrollar la actividad turística en Venezuela. Muy poco se ha hecho. ¿Por qué se ha hecho muy poco y qué potencial hay realmente? ¿Qué hay que hacer para desarrollar esa industria? En fin, esa industria no es actividad. Sé que a ti no te gusta el nombre de industria, sino de actividad. ¿Qué hay que hacer para desarrollar el turismo en Venezuela? Bueno, primero me complace mucho que tú mismo seas el que hayas corregido la acepción de industria aquí por la de actividad. Mira, yo diría, Pedro, de que hay básicamente una acción de parte del Estado, que es una definición, una determinación que tiene que tomar, de darle prioridad al turismo como una actividad para poder coadyuvar a salir adelante. Tiene mucho campo, o sea, el turismo abarca la parte económica, abarca la parte social, abarca la parte política, y es una actividad que tú puedes desarrollar a lo largo y ancho de todo el país. O sea que es una actividad que es per se democrática, o sea, no la tienes que concentrar en una sola zona, todas las inversiones en una sola zona. El Estado tiene que tomar la decisión de darle prioridad al turismo, o sea, habría que hacer una especie de reconversión actitudinal hacia el turismo, que hasta ahora no ha habido una actitud de apoyo por parte del sector oficial, no ahora, sino en la historia del turismo, con puede que contadas excepciones. Y yo creo que eso es lo esencial, porque el desarrollo como tal, la actividad, la parte de inversión, etcétera, eso es el sector privado. Pero si hay una buena orientación de parte del Estado, si el Estado ejerce su papel de deductor, de rector, de orientador, de promotor, de impulsor de esa actividad, eso pudiera salir. O sea, que tú dirías que aquí lo que ha faltado es precisamente ese papel locomotor del Estado, ese papel de líder del Estado para materializar esa política, y que si eso se da, el sector privado sigue, el sector privado inmediatamente reacciona. ¿O qué hay que hacer realmente para estimular también al sector privado a actuar en ese sentido? Mira, yo diría que en términos generales, cada vez que el gobierno de turno ha dado una prioridad, el sector privado se ha metido por allí. Pero resulta que ahora el turismo no solamente está esperando la fanfarria del Estado, sino que se ha ido adelante. Y hoy en día, por ejemplo, el turismo ha tenido un desarrollo en Venezuela muy limitado y con un obstáculo que fue precisamente el de hace aproximadamente un año, pero que es una especie de generación espontánea que ha surgido en el turismo, que es lo que ha hecho que esta actividad hayan empezado a venir turistas, que hayan una cantidad de proyectos inmensos que no se han podido desarrollar porque no hay las fuentes de financiamiento, por ejemplo. Pero hoy en día hay en Venezuela una serie de proyectos que abarcan las necesidades hasta fines de la década de los 90. Entonces, lo que se requiere es la definición de parte del Estado y el coordinar. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay otras prioridades hacia las cuales deben de dirigirse los recursos del Estado, pero resulta que sin recursos del Estado se puede desarrollar el turismo solamente con el apoyo político y el apoyo oficial a la actividad. Bueno, vamos a continuar con compromiso, Frank. Al regreso, yo quisiera que conversáramos, bueno, sobre qué es exactamente lo que hay que hacer. ¿Cómo ves tú los pasos para llevar eso a la práctica? Ya no, digamos, el principio
filosófico de quiénes deben actuar, quiénes deben tomar el liderazgo en estas acciones, sino específicamente qué hay que hacer, de dónde puede salir, por ejemplo, esas fuentes de financiamiento, cuánto tiempo va a tomar, de qué tiempo estamos hablando realmente y de qué potencial de generación de recursos realmente tiene la actividad del turismo en Venezuela. Ya regresamos. Al final del segmento anterior, nosotros estábamos hablando de que el Estado tenía que tomar quizás el liderazgo, el papel de factor locomotor para impulsar la actividad turística, que el sector privado tenía que jugar un papel muy importante. ¿Por qué no hablamos un poco más en detalle? Bueno, ¿cuál es el verdadero papel? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Me imagino que el Estado tiene que ser una fuente de financiamiento importante para cubrir las inversiones o permitir que se realicen las inversiones. Pero, ¿qué sector privado, por ejemplo? ¿Qué papel debe jugar el sector privado local? ¿O qué papel debe jugar el sector privado externo? Yo, por ejemplo, siempre he dicho y siempre he mantenido que yo creo que desarrollar una industria turística, que es una industria estrechísimamente vinculada con el resto del mundo, sin que haya una presencia de capital extranjero, sin que ahí estén presentes la gente o el capital que maneja el turismo a nivel internacional y que va a ser quienes van a montar a los turistas en los aviones, quienes van a promover a Venezuela en el resto del mundo, quienes van a traer a los turistas y quienes los van a sacar nuevamente hacia el exterior. Yo creo que es una utopía. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál debe ser el papel específico, el papel protagónico que debe tener cada uno de esos elementos actuantes en el desarrollo del turismo en Venezuela? Una pregunta completa. Mira, yo diría que el papel del Estado es el de ocuparse del aspecto formal del turismo. Y el sector privado se ocupa del aspecto informal del turismo, o sea, todo lo que es la parte operativa del turismo. El Estado, por ejemplo, se me ocurre que debe tener dos acciones prioritarias. Una acción a nivel internacional y una acción a nivel nacional. La acción a nivel internacional, en este momento, y con miras a atender las necesidades de los próximos años, las actuales y las de los próximos años, es la de promover inversiones extranjeras en el campo del turismo hacia Venezuela. Porque de nada nos sirve promover la traída de turistas si no tenemos a dónde recibirlos. Además, la promoción del turismo, la promoción de traer turistas, la promoción de los vuelos, de los hoteles, etcétera, eso lo hace el sector privado, apoyado por el sector oficial. Hay una idea hay un proyecto de ley orgánico sobre turismo y hay una idea de incorporar un fondo de promoción en la cual se aporte un impuesto que ya se está cobrando sobre los turistas extranjeros, que es del 10% en los hoteles creo de 4 y de 5 estrellas. Y ese 10% va a un pote, pero hoy en día va a un pote perdido, a un fondo perdido, que no se sabe en qué se están utilizando ese dinero. Pero eso debería de ir a un fondo especial para promoción del turismo. Ese es un fondo aportado por el sector privado, en el cual, en colaboración con el ente rector de turismo, que debería de jugar un papel importante en esta promoción, es por donde debe canalizarse esa promoción, vamos a llamarla, de la parte de servicios, de la parte operativa. Pero el papel del Estado en este momento se me ocurre que debe ser la promoción de inversiones extranjeras y de toda el conocimiento extranjero hacia el turismo aquí en Venezuela. Eso a nivel internacional. Y a nivel nacional, como eso va a tomar tiempo, porque eso es una cuestión, el turismo es una actividad a largo plazo. El que esté pensando en un resultado a corto plazo en materia de turismo no está en la realidad. Es por lo menos mediano plazo. Entonces, a nivel nacional debería de hacerse una campaña de concientización acerca del papel que en las diferentes instancias tiene que jugar el gobierno a nivel nacional, el gobierno a nivel estatal, el gobierno a nivel municipal.
con esto que acabamos de ver que pasó en diciembre, esta nueva Venezuela con gobernadores electos directamente, con alcaldes electos directamente. Hay que crear una conciencia del importantísimo papel que tienen cada uno de ellos para el turismo en Venezuela. El turismo y el municipio es un binomio tan importante que creo que muy pocos en Venezuela se han dedicado a estudiar esa materia. ¿Por qué? Porque el municipio es la célula donde precisamente se van a vigilar y se van a desarrollar y se van a promover y van a cuidar todos los servicios que se están prestando y que un turista, llámese nacional o llámese internacional, es el que los va a disfrutar. Y si esa comunidad regida por ese municipio es una comunidad agradable y tiene unos servicios y tiene un ambiente agradable, pues esa es la mejor invitación para volver para allí. Mira, Frank, tú no has salido todavía del sector público, no has hablado nada del sector privado, pero antes de que dejes al sector público en el papel protagónico que tiene que cumplir en el desarrollo de la actividad turística, hay dos puntos que a mí me llaman la atención. Uno es, bueno, el papel externo e interno que tiene que jugar. Pero tú me has mencionado una cosa que me parece fundamental, que debe jugar el gobierno central, todo lo que es el sector público nacional, a nivel nacional, que es la generación de servicios públicos óptimos, al máximo nivel, digamos, que permitan todo el confort que necesita y que exige el turismo internacional, que haya buen servicio eléctrico, buen suministro de agua, buen sistema de carreteras, buen sistema de transporte, buen sistema de comunicación con el resto del mundo. Todo eso tiene que ser una inversión importante y permanente en el tiempo que tiene que realizar el sector público si queremos realmente desarrollar un turismo de primera categoría. A ningún venezolano le gusta salir al exterior e ir a pasar trabajo porque no puede llamar por teléfono, porque no tiene agua y no se puede bañar. A nadie le gusta salir de su casa para pasar trabajo en ninguna parte. Y yo creo que si queremos desarrollar un sector turístico como tal, tenemos que hacer un esfuerzo en esa área. Pero tú mencionas un segundo aspecto que yo no había pensado, que es el papel ahora de esos gobiernos regionales, de ese municipio, de esa persona que tiene que jugar también un papel fundamental porque es lo que va a estar en contacto directo con el turista. Bueno, ¿cómo ves tú, qué importancia le das tú entonces al desarrollo del turismo en Venezuela con esta nueva estructura de gobierno regional electo directamente por los electores? ¿Tú no ves que el turismo puede ser algo sumamente importante y prioritario para los nuevos gobernadores, para las autoridades municipales, etcétera, que puedan haber en Venezuela, y cómo ellos se pueden realmente beneficiar de esa actividad turística? Mira, yendo a lo primero, que es lo de los servicios públicos. Yo creo que los servicios públicos deberían de funcionar, exista o no exista el turismo. O sea, esa es una forma de calidad de vida que el gobierno debería de esmerarse en dárselo a los venezolanos. Y que lo disfruten los que vengan, perfecto, pero en primera instancia, creo que el propósito de mejorar los servicios públicos debe ser con miras a la población venezolana. A la población local. Exactamente. En segundo lugar, la parte de los gobiernos municipales, ¿en qué forma pueden beneficiarse? Mira, si hoy en día, por ejemplo, se está cobrando un 10% de impuesto en los hoteles a los visitantes extranjeros, bueno, ese impuesto pudiera ir una parte al municipio para mejorar, o sea, contribuir a un fondo de turismo para mejorar los servicios directamente al turista, un porcentaje al Estado, y un porcentaje, o sea, al Estado, a la región, y un porcentaje a un fondo nacional. Yo no sé si tú te acordarás aquí, hace unos 15 años, se hizo una campaña de promoción de turismo por estados. Entonces cada estado enseñaba su geografía, su historia, su gastronomía, o sea, todo, la fruta, la flora, o sea, todo lo que tenía, las características de ese estado. Porque definitivamente hay regiones que tienen vocación turística y regiones que no tienen vocación turística, así como tú tienes unas regiones que son petroleras y otras que no son petroleras, unas que son agrícolas y otras que no son agrícolas. No podemos pensar en un país turístico. Yo pienso que lo que hay es que hacer que el turismo sea una herramienta para el desarrollo del país, pero no en desarrollar un país turístico por el desarrollar un país turístico. Ahora, lo de la inversión privada, que tú dices que se me quedó en el tintero en la primera parte. Cuando yo estoy hablando de inversión extranjera, yo estoy hablando de inversión privada extranjera. Claro. Ahora, eso nos lleva a otra parte, que es el financiamiento. O
O sea, porque tiene que haber una ayuda, un engranaje entre el sector privado nacional y el sector privado extranjero, o sea, una colaboración, una cooperación, una asociación. Entonces, de esa forma, al venir la inversión extranjera, puede venir directamente, o lo ideal sería en forma asociada con el capital nacional. Ahora, financiamiento. Tú sabes que no solo, todos los proyectos no se hacen exclusivamente con inversión propia, bien sea de capital extranjero o de capital privado. Muchos de los proyectos van a requerir financiamiento, yo diría la gran mayoría van a requerir financiamiento. Entonces a mí estos días se me ocurrió, que por cierto que pasó por Caracas el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que como tú sabes ya tiene como 2 o 3 años amenazando el banco que van a dar unos préstamos para el sector turismo en Venezuela, etcétera. Entonces que van a dar una parte ahora y una parte después, etcétera. Entonces, yo digo, en vez de dar eso a través de un organismo para financiar a través de los bancos comerciales del Estado, ¿por qué no se hace un gran pote, un fondo, donde vayan esos recursos, o puede ser, o suscriban unas acciones con esos recursos el Banco Interamericano de Desarrollo, donde un trimestre se les pide a los bancos extranjeros, tú que has estado directa e indirectamente con lo de la deuda externa, con un trimestre de intereses de la deuda externa, que los bancos aporten ese fondo, y con el producto de la privatización de los bienes en manos del Estado, de los bienes turísticos en manos del Estado. Entonces, de esa forma, tú no le vas a exigir al gobierno y al Estado que ponga un centavo adicional. O sea, porque siempre hay digamos, la limitante, no, es que si nos metemos en el turismo entonces van a exigir demasiados recursos para financiar y esos recursos mejor los orientamos hacia otro lado, que son más prioridades. No, sin absolutamente un centavo nuevo, fresco, como se llama, por parte del Estado. Pero eso sí, lo tiene que hacer y eso lo tendría que coordinar el ente rector de turismo de Venezuela, que es Corpoturismo. O sea, el BID está negociando a través del Fondo de Inversiones. O sea, yo comprendo, el Fondo de Inversiones es un ente muy serio, manejado muy seriamente, es probablemente la contraparte del Banco Interamericano aquí, pero el ente rector de turismo es Corpoturismo, entonces no podemos tener 2 cabezas, una cabeza política y una cabeza económica, tenemos que fortalecer a ese ente, y ese ente sería el que manejaría igualmente la privatización, y con esa privatización puede ser por la vía de subastas, por la vía de acción de suscripción, de mercado de capitales, cualquier cosa, pero el producto de esa privatización iría a ese pote. Entonces, son 3 partes que conformarían ese bote: sector privado, sector oficial, con esos recursos y los organismos multinacionales, que sería el BID. Entonces, ahí tienes una masa financiera importante que solucionaría las necesidades que ahorita tiene Venezuela para la próxima vez. Sí, podemos resumir, tú lo que me estás diciendo antes de irnos a comerciales es que realmente el sector público no va a aportar fondos, no va a ser, digamos, quien va a financiar, a poner recursos para el desarrollo de la actividad turística, sino que eso lo va a hacer el sector privado, pero que el papel central que tiene que jugar el sector público es el papel de un gerente. Simplemente va a administrar, a canalizar, a manejar una serie de recursos que pueden provenir, por ejemplo, de conversión de deuda por inversión, de inversión directa a través de procesos de privatización, solicitándole a los bancos que intervengan en un buen negocio, o sea, que sean accionistas o financiadores de un buen negocio que va a generar dólares en el futuro y en forma permanente, etcétera, sin que el sector público no aporte mayor cosa. Pero tenemos que ir a cumplir unos compromisos. Al de eso yo quiero que hablemos un poco más de cifras, Frank, de resultados. Primero, ¿cuánto se necesita? ¿Cuánto calculas tú que deben ser esos montos de inversiones? Y segundo, ¿cuánto va a dejar el turismo en Venezuela? ¿Cuál es el potencial realmente que tiene o qué papel realmente puede jugar el turismo desde el punto de vista estrictamente financiero? Y apartando lo estrictamente financiero, ¿qué otras cosas va a dejar el turismo en el país? ¿Qué otro aspecto social, generador de empleo, comunicación con el mundo? ¿Qué otras cosas nos puede dejar el turismo aparte de puramente dinero? Yo creo que ese es un tema bien interesante que lo podríamos tratar en la última sección del programa. Ya regresamos. Frank, al final del segmento anterior estábamos hablando de los papeles que podían jugar el sector público, el sector privado. Hay una cosa que me parece muy interesante que hay que destacar, enfatizar.
Es que desde tu punto de vista, el sector público no tiene por qué aportar, no tiene por qué poner una gran cantidad de fondos, no tiene por qué ser el financiador como tradicionalmente se han desarrollado muchos sectores o actividades en Venezuela, sino que el sector público desde tu punto de vista no tiene por qué aportar fondos, sino ser más bien el gerente, el que maneja un fondo, recursos en cantidades importantes, pero que básicamente provienen del sector privado. Ahora bien, mira, ¿cómo visualizas tú qué es lo que hay que, primero en qué hay que invertir y cuánto hay que invertir? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué magnitudes, de qué cifras estamos hablando para desarrollar la actividad turística en Venezuela? Mira, el Estado no es que va a administrar ese dinero, sino que va a conformar, va a promover la conformación de ese fondo. Y su administración se haría a través de la banca. Yo diría que de la banca hipotecaria, porque, contestando otra parte de tu pregunta, yo creo que lo que más hay que financiar son hoteles, o sea, estructuras receptivas, hoteles, apartoteles, etcétera. Eso es lo que hay que financiar. Lo demás se va generando espontáneamente alrededor de eso, porque lo que tú tienes es que ver dónde vas a alojar al turista. Entonces, al tú tener al turista, lo demás se te va a ir generando. Los montos, yo diría que, bueno, con la inflación, etcétera, es difícil tener una cifra exacta, pero el año pasado se hablaba del orden de una necesidad del orden de proyectos por el orden de unos 1.500 a 2.000 millones de dólares. Eso no es para ser financiado en su totalidad, sino precisamente cuando tú creas un fondo de estos de financiamiento e inversión, tú aportas parte de las necesidades porque el promotor privado y la inversión privada aporta otra parte. Ahora, si se hace un convenio con la banca privada y dice, bueno, nosotros vamos a colocar, por decirte algo, 1.000 millones entre la privatización, el trimestre de intereses de la deuda externa y los recursos del banco, ponle tú que sean 1.000 millones que tú lo reúnas allí. Entonces tú le puedes decir a la banca privada, bueno, que eso lo vamos a administrar a través de ustedes, pero uno a uno. Por uno que pongamos en el que ponga el fondo, la banca privada pone uno. Entonces ahí tienes 2.000 millones y con eso solucionas las necesidades de financiamiento que vas a tener para la DECA. O sea, hay que pensar en función de DECA. Claro, tienes que empezar ahora, porque ya por lo menos, si por ejemplo este gobierno quiere ver resultados al final de su periodo, tiene que tomar las decisiones ya, porque esto es una cuestión que no menos de 3 años para empezar a ver resultados. Y ya están hechos los proyectos de esos hoteles, ¿dónde se ubicarían esos hoteles? Bueno, mira, en la actualidad hay un inventario que hizo precisamente el Fondo de Inversiones, el Corpoturismo, etcétera, y hay proyectos, todos son proyectos privados, principalmente en la zona de Margarita, en la zona nororiental, la zona del eje de Barcelona-Puerto La Cruz, en la zona centro-occidental también hay bastante para atender toda la que es la parte occidental del país como nuevos proyectos. O sea, esos proyectos ya están es simplemente cuestión de ponerlos en práctica, de actualizarlos y de ponerlos. Yo creo, sin embargo, que también el gobierno, el sector público tiene que cumplir un papel importante, no tanto ya en la inversión directa en el turismo, sino también, pues, bueno, en la creación de infraestructura, de aeropuertos, de transporte, etcétera, etcétera, que realmente facilite o posibilite eso. Pero mira, ya se nos acaba el tiempo, Frank, el tiempo se va volando en televisión. ¿Por qué no decimos, bueno, que muy bien, ya hemos hablado sobre lo que se necesita, quiénes lo pueden aportar, etcétera, etcétera? Pero ¿qué va a dejar el turismo en Venezuela? ¿Qué cálculos, qué estimaciones hay en cuanto a lo que deja el turismo desde el punto de vista estrictamente financiero, los dólares que aporta el turismo? Pero también no solamente los dólares, sino qué va a aportar desde el punto de vista social, en cuanto a generación de empleo, en cuanto a incorporación al mundo por el contacto turístico de la población. ¿Qué va a dejar realmente el turismo en Venezuela? Bueno, mira, te cuento que en los años 86 y 87, o 87, 88, no recuerdo muy bien, el turismo fue la segunda fuente generadora de ingresos, de divisas en el país. Y eso sin ninguna política oficial, sino por generación espontánea. Entonces, si hay una política oficial de apoyo, de promoción del turismo, y que la inversión se sienta segura, se sienta respaldada, se sienta que va a ser respetada, yo diría que la cifra que en aquel momento se estimaba, mira, tranquilamente se puede doblar. O sea, yo calculo que a lo mejor esos 2.000 millones pueden generar 300, 400, son una rentabilidad muchísimo más alta que cualquier otra inversión que se pueda hacer ahorita en Venezuela. O sea, la rentabilidad del punto de vista financiero es impresionante. Ahora, desde el punto de vista social,
es todavía mejor. ¿Por qué? Porque te va a llevar, primero te va a generar empleos, turismo es la actividad que más generó empleo por bolívar invertido, pero largamente a muchas otras. Después, desde el punto de vista geográfico, social también, se distribuye, te ayuda a la redistribución del ingreso. O sea, los empleos son a lo largo y ancho de la geografía venezolana. El ingreso se va porque el usuario, sea nacional o sea internacional, te va regando su ingreso, lo que va gastando lo va regando también el país. O sea, hay una redistribución de ingresos. Y después es una actividad que yo diría valora al hombre, valoriza al hombre, porque trabajar en turismo es ser útil para Venezuela. Bueno, yo creo que es incuestionable la necesidad de desarrollar el turismo y sobre todo que me complace mucho la forma como tú has puesto los resultados mismos de la industria del turismo, de la actividad del turismo, como una necesidad absolutamente imperiosa de desarrollar. Y yo creo que, bueno, es necesario promover esto, llamar la atención para que realmente no sigamos perdiendo tiempo, porque creo que hemos perdido demasiado tiempo en iniciar ese proceso de incuestionable importancia y valor. Muchas gracias, Fran, por tu atención a la invitación y espero que la próxima vez que nos veamos ya podamos hablar de algo más concreto en esa materia tan importante. Gracias a ti. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.